Imagínate esto, llegas a casa después de un día agotador, el hambre te ataca y solo quieres algo jugoso, cremoso y lleno de sabor, pero sin complicaciones. Hoy te traigo la solución, unos rollitos de pollo que se derriten en la boca, dulces, ahumados y con una salsa tan irresistible que no vas a dejar ni rastro de ella en el plato. Y sin más, empecemos. Lo primero es construir una base de sabor espectacular. La cebolla es la clave. Pícala en cubos bien finos para que su dulzura se integren perfectamente en la salsa. Si los trozos son muy grandes, la textura no será tan sedosa y perfecta como queremos. Ahora las pechugas. Vamos a filetearla en bistec bien delgados. Si son demasiado gruesos, no solo serán difíciles de enrollar, sino que tardarán mucho más en cocinarse. Un truco bien fácil. Coloca la pechuga sobre la tabla de cortar, presiona ligeramente y con un cuchillo bien afilado, corta en dirección horizontal. Así obtienes filetes perfectos, listos para transformarse en rollitos jugosos. Aquí es donde comienza la magia del sabor. Sal, pimienta recién molida y un detalle importante. Usa pimienta en grano y muélala en el momento. Su sabor es mucho más intenso y fresco que la premolida. Ahora llega el momento clave. El enrollado. Aquí no hay espacio para errores. Si no lo sujetamos bien, en la sartén se desarman y el resultado no será el mismo. Un truco profesional es usar hilo de cocina para mantenerlos en forma mientras se cocina. Así garantizamos una textura perfecta y un dorado uniforme. La marinada lo cambia todo. Vamos a mezclar mostaza, sirope de alce, páprica ahumada y ajo en polvo. Cubre cada rollito con esta mezcla y prepárate para el siguiente paso. Sellar bien los rollitos es el secreto para que queden jugosos. Así que sartén bien caliente, fuego medio alto y colocamos con cuidado. Aquí hay que estar muy atentos, porque el azúcar en la marinada puede hacer que se quemen rápido. El truco está en moverlos constantemente y controlar el color. Queremos un dorado profundo, no quemado. Una vez listos, los dejamos reposar. Ahora viene la parte donde los sabores explotan. En la misma sartén, con todo ese fondo lleno de sabor, sofreiremos la cebolla picada. En cuanto empieza a soltar su aroma, desglasamos con caldo de pollo. Este paso es clave. El caldo arrastrará todos los sabores pegados en el fondo de la sartén, potenciando así el umami de la receta. Luego agregamos espinacas. ¿Quieres que las espinacas se mantengan verde vibrante? Entonces blanquéala en agua hirviendo y pásalas de inmediato a un recipiente con agua helada. Este truco evitará que se oscurezcan y mantienen así su textura perfecta. Aquí es donde la receta alcanza otro nivel. Agregamos crema de leche fresca. La diferencia entre usar crema de leche fresca y una versión baja en grasa es abismal. La grasa de la crema fresca hace que la salsa sea más sedosa y envolvente. Luego agregamos los rollitos a la sartén y añadimos un toque de nuez moscada. Cocinamos a fuego bajo hasta que estén tiernos, y para que la salsa quede con la consistencia perfecta, la espesamos con un poco de fécula de maíz disuelta en agua. Esto evitará que la salsa quede aguada y también potencia su textura. Pero esto no termina aquí. Un detalle final hará que este plato pase de ser bueno a inolvidable. Prepararemos un queso marinado que añade un contraste de sabor increíble. Cortamos queso feta en cubos y lo mezclamos con sirope de alce, una gota de mostaza, medio chili y cilantro picado. Marina por unos minutos para que los sabores se fusionen y listo. Rollitos de pollos cremosos, jugosos y llenos de sabor, con una salsa espectacular y un queso marinado que eleva cada bocado. Acompáñalos con un buen pan crujiente para que no dejen ni una gota de esa salsa en el plato. Cuéntame en los comentarios qué toque extra le darías y suscríbete para más recetas como esta. Nos vemos en la próxima receta, donde los sabores no solo se cocinan, se viven.